Me parece no solamente interesante, sino también arriesgado, sobre todo en una coyuntura como la que nos envuelve en el Perú, tratar este tema, que muchas veces, no solamente en las esferas políticas, sino también en las académicas y de investigación, se ha menospreciado mucho, ¿no? Hasta incluso llamarla despectivamente, creo yo, con el término de ideología, cuando en realidad es toda una teoría respaldada muy fuertemente por ciencias sociales y que también definitivamente incluyen otras humanas, ¿no? ¿Qué hace una mujer como tantas ante tanta violencia? ¿Qué hace un padre, una madre, si tiene una hija lesbiana o una hija trans? Entonces, muy útil, no solamente desde lo académico, sino también dentro de lo cotidiano y especialmente lo familiar. Hola, ¿cómo están? Soy Yesenia Álvarez y estoy aquí junto a Diego Atto para un tercer capítulo del video podcast Perú, Libro y Posibilidad. Un video podcast que intenta provocar el diálogo y generar discusiones a partir de libros que hablan y reflexionan de la realidad peruana. Este es un programa gracias a la Fundación Naumann para los Países Andinos y ejecutado por el Instituto Pro Libertad. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Yesenia, estoy bien. En este capítulo vamos a hablar sobre el libro Género en el Perú, este libro de Wilson Hernández Breña y del Fondo Editorial Universidad de Lima, que compila 15 ensayos que tratan sobre el tema del género, ¿no? Trata sobre la pobreza del tiempo hacia las mujeres, también sobre las identidades trans, sobre varios temas como también la mujer y la migración, la violencia contra las mujeres en la política. Y bueno, para tratar este libro nos acompaña Manuel Siccha, activista feminista LGBT. ¿Qué tal, Manuel? Hola Diego, hola Yesenia, hola Ana Flavia, muchísimas gracias por la invitación y también agradecer a la Fundación Naumann para los Países Andinos que nos permiten debatir estos temas tan importantes y cruciales para la sociedad. Muchas gracias, Manuel. Y también nos acompaña Ana Flavia Pedraza, magíster en Igualdad de Género y fundadora del movimiento Trans Casa de la Diversidad. Muchas gracias, Ana Flavia, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, a Manuel igualmente, y la oportunidad que poder tratar de una manera bastante amplia y profunda al género como teoría y no como muchos lo indican como una ideología. ¿Qué tal? Hablar de género es bastante difícil. Cuando alguien empieza a hablar de género, empiezan los apasionamientos, empieza la polémica, los extremos y los sesgos. Por eso tenemos esta discusión a partir de un libro que habla del género en el Perú, que lo ha mencionado Diego, pero que tiene una mirada académica, que intenta despojarse un poco de la mirada activista o que intenta despojarse un poco de los sesgos y a través de metodologías y con cierto rigor académico intenta contribuir a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Y a partir de esa mirada académica intentaremos transcurrir a un debate, una discusión ciudadana para enriquecer y tener una discusión más informada sobre estos temas. Entonces, en ese sentido, me gustaría invitar a los invitados, preguntarles para empezar esta discusión, ¿qué les ha parecido este libro, Género en el Perú? Manuel. Bueno, en lo que respecta a mí, es un libro importante, como bien lo han señalado, para la academia. Creo que desde la academia además se pueden proponer una serie de iniciativas vinculadas a lo que es la política, finalmente a las políticas públicas, que es lo que esperamos contrarrestar en torno a las desigualdades entre los roles que cumplen los hombres, los roles que cumplen las mujeres. Ana Flavia, ¿qué te pareció a ti el libro? Me parece no solamente interesante, sino también arriesgado, sobre todo en una coyuntura como la que nos envuelve en el Perú, tratar este tema, que muchas veces, no solamente en las esferas políticas, sino también en las académicas y de investigación, se ha menospreciado mucho, ¿no? Hasta incluso llamarla despectivamente, creo yo, con el término de ideología, cuando en realidad es toda una teoría respaldada muy fuertemente por ciencias sociales y que también definitivamente incluyen otras humanas, ¿no? Bajo ese contexto importante, no solo para la política, sino también para el quehacer diario, que hace una mujer como tantas ante tanta violencia. ¿Qué hace un padre, una madre, si tiene una hija lesbiana o una hija trans? Entonces, muy útil, no solamente desde lo académico, sino también dentro de lo cotidiano y especialmente lo familiar.
Claro, gracias. Podríamos, antes de profundizar más, explicar cómo entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de género, qué es género y qué es enfoque de género. Bueno, el género, visto desde la manera más clásica y simple, está referida a la diferenciación entre los roles de los varones y las mujeres. Sin embargo, a mí sí me gusta hacer un aporte que además viene de una mentora mía, que es: el género es igual a democracia. Me parece importantísima esa categoría que la podemos traer al género, porque finalmente es a lo que abogamos, ¿no? Quienes creemos en que tanto los hombres y las mujeres tengan esa igualdad de derechos, democracia, igualdad. Creo que esos son los cimientos. Lo que respecta al enfoque de género va básicamente por entenderlo como una categoría de análisis en todas las aristas, tanto en las diversas disciplinas, como decía, que convergen. Gracias, Manuel. Ana Flavia, ¿algún aporte aquí para comprender mejor qué es el género y el enfoque de género? Aunada a lo que dice Manuel, creo que también el género hay que tomarlo como no solamente esa diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Que es real, ¿no? Es real, sino también verlo teóricamente con toda una certeza que hoy en día en otros países, sobre todo como por ejemplo España, y no realidades tan lejanas como Argentina y Chile, ha permitido acortar esa brecha de desigualdad que tienen los hombres y que tenemos las mujeres. Y creo que es el vehículo y el instrumento más eficaz para poder lograr igualdad y una convivencia sana entre nosotros y nosotras. Y el enfoque es nada más que intentar toda esa igualdad que pretendemos conseguir, especificándola bajo contextos, realidades, de una forma interseccional, no solamente viendo al género solo, sino también la raza, sino también la condición económica y también la transversalidad de distintas categorías, ¿no? Como pueden ser edades, orientaciones sexuales, también identidades de género, nacionalidad, entre otras. Claro, y a veces les es difícil comprender a las personas cuando se está hablando de enfoque de género. Por ejemplo, cuando los expertos quieren abordar una problemática, como por ejemplo el embarazo adolescente, ¿no? Entonces se le atribuía la responsabilidad a solo la madre como responsabilidad de ese problema en la familia o en los estudios, ¿no? Un enfoque de género lleva a equiparar o a poner igual responsabilidad al padre y a la madre, ¿no? En una situación, si quisiéramos llamarlo problema, o en una situación que representa un desafío para un país o para las políticas públicas. ¿Ustedes están de acuerdo que más o menos el enfoque de género ayuda a dar esas miradas? No solo de acuerdo, sino que en realidad hay que un poquito exorcizar, creo, ciertos prejuicios que se tienen, ¿no? Hay gente que piensa, sobre todo y sorprendentemente en ámbitos políticos, que el género tiene una tendencia a lo mejor hasta de homosexualizar o transexualizar a nadie, ¿no? Nada más lejano que incluso la misma estamentos de la Organización Mundial de la Salud emiten que eso no es verdad. Pero también hay que ver, como tú lo indicas, el género de una manera también estratificada, ¿no? Un género desde el ámbito individual, desde el ámbito más relacional, familiar, comunitario y social, para poder entenderlo y también poder aplicarlo. Claro, el autor también señala ahí, ¿no? Que siempre se ve el género asociado a los temas de mujer y dentro de mujer a los temas de violencia. Y como categoría de estudio, poco se ha estudiado sobre otros temas de mujer y en sí sobre las minorías y las orientaciones sexuales y las identidades de género. Que tienen que ver, por ejemplo, con temas que no se han abordado, como masculinidades sanas, masculinidades saludables. No se ha abordado cuál es el papel de corresponsabilidad de la paternidad, por ejemplo. No se ha abordado cuál es la participación de los varones en las labores domésticas, por ejemplo. Y eso en cualquier varón no se ha abordado muy bien cuáles son los espacios en los que las mujeres pueden participar válidamente, ¿no? Cómo se debe reforzar. Entonces hay una serie de cosas que básicamente contando sobre estos temas puedes ir entrando de a pocos con esta misma pregunta, ¿no? Una pregunta básica que nos hacemos quienes facilitamos temas de género.
por qué es que las mujeres pueden hacer esto o no pueden hacer esto y por qué es que los varones sí pueden hacerlo o no pueden hacerlo. ¿Por qué estos espacios están destinados culturalmente para las mujeres y por qué estos espacios no? O sea, básicamente esa pregunta le permite al otro interlocutor, a la otra interlocutora, cuestionarse, oye, sí, ¿no? ¿Por qué es que mi mamá solo podía ser ama de casa, ¿no? Algo tan básico, ¿por qué es que mi mamá no? De pronto es que mi mamá sí soñaba con eso, pero le has preguntado tú a tu madre si es que, digamos, ese era su sueño. De pronto sí quería ser básicamente ama de casa o de pronto no, tenía otro sueño. Entonces hacer este cuestionamiento permite que esas interlocutores se cuestionen muchas cosas que además generaría que se evidencien un poco estos sesgos de género, ¿no? Hay que comprender de que el género es una realidad inmaterial, ¿no? O sea, que no tocas, que no agarras, que no ves. Tú decías, por ejemplo, dicen que antes solamente existía el sexo, ¿no? Entonces, si tú has nacido con un sexo biológico, que muchas veces se reduce solo a genitales, es decir, solamente hablar a pene o a vagina o a vulva, eres un hombre si tienes ello, o eres una mujer si tienes una vulva, ¿no? Y justo creo que ese es el problema, porque existe un enfoque biologicista, es decir, creemos que todo lo material es lo que puede definir la integralidad de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Y importante, ¿por qué lo mencionas? Porque ese es uno de los primeros campos, ¿no?, del modelo ecológico, o sea, el campo individual. Si tienes que hablar del género, lo tienes que ver bajo varias aristas y desde varios campos, y ese es el primero, el individual. Entonces, yo siempre, y en eso postulo, y creo que los compañeros y compañeras intersexuales nos sirven mucho para explicar el caso, ¿no? Si tú crees que todo es sexo biológico, entonces, ¿qué me dices, por ejemplo, de un infante que nació tanto con vagina como con pene, ¿no? Que es un mutante. No es así literal, digamos, son ciertas características combinadas, ¿no? Claro, puede también tener solamente el útero interno y puede tener afuera, pero sí existen casos, ojo, de personas que pueden tener ambos a la vez. Entonces, eso nos devela de que esta persona necesariamente no es un mutante, ¿no? No es doblemente hombre y mujer a la vez, ¿no? Parte de la diversidad. Exacto, ¿no? Y tiene la llave para entenderlo, justamente es el género. Eso te permite realmente entender de qué tipo de persona y por fin y al último a él o a ella también expresarse tal cual, ¿no? Yo, evidentemente, por más prótesis de senos que tenga, por más resignación vaginal que tenga, mi cuerpo es masculino. Por más operaciones que me haya, por más cambio hormonal, mi cuerpo es masculino. Que mi sexo biológico esté entrecruzado porque también tengo hormonas femeninas y todo lo de ello es otra cosa. Eso es lo que no quieren comprender ni reconocer, exacto, ¿no? Esa claro, pero no, yo no soy un cuerpo, pues ni las personas trans solamente somos cuerpo o somos penes andantes o vaginas andantes. Y ahí, ¿no?, entra el género, ¿no? Exacto, somos una integralidad, tanto, ¿no?, de sexo biológico como también de género. Identidad y expresión, ¿no? Uh-huh. Además, cuando esas personas que se cuestionan eso, que digamos les sirve como argumento para decir que en realidad vas a seguir siendo hombre si eres una mujer trans, y una mujer trans como Ana Flavia, por ejemplo, le dice, bueno, sí, o sea, mi sexo es eso, o sea, igual, y creo que también es que hay tanta información, ¿no? Hoy en día por todos lados, pero también creo, y es una autocrítica también que hacemos, que hago yo desde el feminismo, de mi feminismo, desde mi activismo. Creo que hay lo que tú decías al inicio, ¿no? A veces el apasionamiento nos gana y entonces, por ejemplo, terminamos un poco sin querer queriendo, confundiendo desde nuestros diversos estudios. El género todavía sigue siendo un tema que sigue disputándose, ¿no? Ya decía Judith Butler, por ejemplo, el género en disputa. Lo que propone Judith Butler es que el género todavía sigue discutiéndose, como de hecho seguirá discutiendo. Hay muchos estudios. Hoy en día vemos, por ejemplo, este libro que plantea una serie de ensayos. Dentro de 5 años te apuesto que va a haber otras miradas sobre diversos temas, seguramente también sobre el tema de las mujeres, seguramente sobre el tema de las mujeres trans, seguramente sobre el tema transmasculino, pero todavía se sigue discutiendo. Entonces, lo que no hacemos entender, o lo que a veces caemos, es en no explicar que todavía sigue siendo un debate, y del que la postura que yo tengo como desde, por ejemplo, mi feminismo o mi corriente feminista corresponde todavía a un debate que mi corriente feminista lo tiene, ¿no? Pero no que es algo que ya está unívoco, digamos, en el movimiento, porque no lo está, ¿no? Y hay un montón de discusión sobre el tema. Entonces, esta persona antiderechos, por ejemplo, como les llamo, cuando llega a escuchar de pronto algo que todavía sigue siendo o está recién primigeniamente en discusión, termina usando ese argumento para confundir más, ¿no?
porque además no lo entendió bien, porque estas discusiones todavía siguen siendo discusiones que tienen alguna base, ¿no? Sí, claro. Y comentaron hace un momento que lo trata también el autor y que es una de sus conclusiones, que necesitamos generar una sociedad en la que hayan incentivos para, digamos, las masculinidades sanas, ¿no? ¿Podrían explicar de qué estamos hablando también cuando hablamos de masculinidades sanas? Sí, bueno, las masculinidades son masculinidades no tóxicas, es decir, despojar a los varones, sobre todo o a los que hemos socializado como varones, de todas estas cargas negativas que normalmente, que culturalmente hemos asumido como tal, ¿no? Ya sea la violencia, ya sea el nivel de toxicidad que normalmente uno ejerce como varón sobre otras personas porque ha tenido como modelos de pronto al padre, de pronto a la sociedad, a alguien cercano. Creo que en el Perú se han hecho muy pocos intentos en cuanto a las masculinidades sanas, no tóxicas. El Ministerio de la Mujer muy poco ha hecho sobre eso, las municipalidades también. La sociedad civil también la poco. Sociedad civil poco, también tiene que, y todavía incluso dentro del feminismo es una disputa, una de las tantas disputas que existe el feminismo. ¿Por qué? Porque hay, como te decía, esta carga valorativa, ¿no? Del hombre igual tóxico, hombre igual violento. Pero eso es un extremo radical, ¿podrías decir marginal dentro del feminismo? O sea, pop, pequeño. Se entiende, bueno, por las propias experiencias que han tenido seguramente determinadas compañeras, pero sigue siendo una disputa, ¿no? Como cualquier otro tema, y hay varones, hay colectivos que abogan por esto, que han logrado poner este tema, han logrado hacer revisiones incluso de cómo no es que el hombre nace violento, ¿no? El hombre es violento porque sí, sino que vamos a ver un poco la historia de estos hombres, ¿no? Entonces hay indicadores, por ejemplo, el padre agresor, ¿no? Un modelo de figura paterna agresora me va a hacer a mí, o incluso algunos niveles de violencias que han pasado, ¿no? Incluso violencia sexual. Sobre ese punto que tú hablas y que también el libro resalta, creo que no solamente, y algo que nos abre el panorama, es que no solamente hay que centrarnos en la víctima o el victimario en cuanto a condiciones individuales, con quién se crió o con quién estuvo, sino también mirarlo desde un ámbito macro, ¿no? Qué valores culturales, ¿no? Por ejemplo, se transmiten por televisión, ¿no? Se ven como normales para los hombres, como lo dijo Manuel inicialmente, y no para las mujeres. Una nueva forma, por medio de la educación y la información, de romper ese tipo de patrones o roles o estereotipos que se han dado y se han pensado que son normales, ¿no? Y entonces las nuevas masculinidades, como las propone, están más que todo hechas no solamente para entenderlas, sino también para que hayan unos cambios desde fuera, que en este caso vendrían a ser muy bien las acciones positivas, ¿no? Que al simple parecer dicen, no, qué injusto, ¿no? Las mujeres somos iguales y tenemos la misma posibilidad y toda la vida lo hemos hecho y podemos seguir haciéndolo, ¿por qué nos van a poner por encima? Esas diferencias que pueden ser desde posturas políticas permiten justamente igualar el terreno. Y la violencia no termina siendo más que un efecto, más que un problema de causa, justamente la desigualdad entre hombres y mujeres. Algo para ahí, Diego, el tema de repente el público lo pueda entender, ¿no? En la maternidad, ¿no? Hombres que cambiar un pañal es de símbolo de debilidad, entonces eso ha ido cambiando y ahora contribuyen también, se levantan también de madrugada y también se van a trabajar porque entendían que la mujer a la hora que se levantaba a hacer todo para el niño no era un trabajo y que el trabajo de proveer económicamente sí era un trabajo. Entonces eso también se ha revolucionado. Y tiene, ¿no?, que ver con cambios generacionales. Yo siempre digo que todos los cambios son generacionales. De pronto lo que mis padres vieron en su momento, yo no lo he visto, como seguramente las nuevas generaciones no lo van a ver, y vamos cambiando. Y eso, por ejemplo, que tú dices, un poco de ver, al menos por ejemplo en la capital, ver padres que asumen un rol de copaternidad responsable, que también forman parte de las labores de cuidado, del hogar, o sea, ejerciendo eso, no teniendo problemas en ir al mercado, por ejemplo, a hacer compras, porque no los va a hacer menos hombre. Son cositas pequeñas, pero que han ido revolucionando de manera generacional. Y espero que vaya en eso, ¿no? Y algo que decía Ana Flavia que era importante, creo que el enfoque de género en la educación es vital. Pero aparte del cambio generacional y lo romántico que puede sonar ahora y lo triunfalista, creo que también aterriza sobre campos concretos como por ejemplo los económicos, ¿no? La pobreza de tiempo que analiza el libro justamente nos hace ver eso, que por las mujeres
asumir o los hombres exigirles tomar roles de empleadas domésticas ad honorem, sin pago, sin sueldo, también genera una pobreza de tiempo para esa mujer, que no tiene tiempo para el ocio, no tiene tiempo para su recreación. Son 12 horas de déficit, ¿no? que hay entre hombres y que hay de mujeres a hombres para poder utilizarlas en otro tipo de actividades que lo menciona el libro, ¿no? Y cuando justifican en la madrugada cuidando un bebé, ¿no? Yo me tengo que ir a trabajar y esa mamá, ¿qué hace en la mañana? Trabajar también, ¿no? O sea, claro, justifican el no levantarse a ayudar a ver el bebé que llora en la madrugada porque su trabajo es más valioso que el que pueda hacer la madre. Porque es pagado, ¿no? Claro, porque es pagado. Porque es pagado y el de la madre no. Claro, pero si al final contratas a alguien para verlo, también tiene un costo, ¿no? Así es. Que es el costo, como decía Naflea, que asume esa mujer que es una empleada, ¿no? Hay dos cuentos que, si me permiten, son cortitos. Hay un cuento que lo decimos en el taller de género, que es básico. Es el señor Moyo va al médico. Entonces el señor Moyo va al médico porque se siente mal y el médico le pregunta, bueno, usted se siente mal, pero cuénteme ¿usted a qué hora se levanta? ¿No? El señor Moyo comienza a relatarle, bueno, me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, voy a lavarme, a bañarme, desayuno y después tengo que ir a trabajar, me recoge a alguien que es un bus, ¿no? De la empresa, y después almuerzo, y después regreso a casa en la tarde o voy con los amigos y bueno, nos vamos al bar y le dice su mujer, le dice, no, mi mujer no hace nada, mi mujer solo está en la casa. Ay, pero ¿qué hace su mujer? Bueno, ella se levanta a las 7, le dice, no, el señor Moyo dice se levanta antes porque ya tiene que preparar el desayuno, tiene que preparar la comida para los niños, tiene que vestirlos, ¿no? Yo me voy a trabajar. Y luego ella descansa, le dice, no, ella tiene que preparar ya luego el almuerzo, deshiervar en el campo, tiene que además dejarme la comida que queda 20 minutos caminando porque no hay bus que me recoja, tiene que traer agua a la casa porque no tenemos. Y entonces le comienza a relatar una serie de hechos en el día y y le dice, oye, pero el doctor le dice, pero usted no me dijo que su mujer no trabajaba. Y el señor Moyo le dice, pero ya le he dicho que no trabaja, ella solo está en la casa. ¿No? Con esa mirada de que las mujeres no hacen nada. Claro. Sí. Solo quería explicar un poco el concepto de pobreza de tiempo que mencionan justamente aquí en el libro. Se refiere a, digamos, a estas personas que tienen tantas actividades, ya sea, digamos, en el trabajo o ya sea en el hogar, que no les queda un tiempo para ellos para dedicarle al ocio, digamos, o a dedicarlo simplemente a ellos mismos, ¿no? Y ustedes, digamos, ¿para ustedes fue nuevo este concepto? ¿Ya lo conocían? En realidad, para mí se me sorprendió bastante porque bastante no solo lógico, sino justo que el dinero que tú consigues trabajando lo puedas también gastar en un momento de ocio y diversión, ¿no? Y de interés personal, ¿no? Capacitación y qué sé yo. Entonces, a mí lo que me sorprendió mucho no solo del término, sino lo poco que es implicado, porque yo podría desconocerlo, ¿no? O tal vez ustedes, pero hay personas que les pagan y su trabajo es justamente incluir todos estos valores y categorías en políticas públicas, ¿no? Como son la gente de los ministerios, los gobiernos locales, y que sí deberían tenerlo y que no lo incluyen muchas veces primero en algún tipo de data informativa y segundo dentro de las políticas públicas, ¿no? Entonces eso sí me pareció muy impactante, porque el ciudadano y la ciudadana no tienen que conocerlo, pero las autoridades sí tienen el deber, ¿no? Sí tienen el deber. Y si mientras que esto no se considere, vamos a ser no solamente pobres de tiempo, sino también, como lo ha demostrado en las conclusiones del libro, se puede también caer en la pobreza monetaria si no se incluye esta variable tan importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer, digamos, porque el ensayo, ¿no?, que es caracterización de la pobreza de tiempo en el Perú, son las mujeres las más pobres y bueno, que nos demuestra finalmente que la pobreza de tiempo tiene un rostro femenino o de mujer? Hay una parte del libro que tiene un ensayo de Irene del Mastro que se titula, ¿no? Prefiero que seas puta a que seas leca, y que trata de abordar una realidad del embarazo adolescente vinculado con la orientación sexual y cómo quedan un poco más expuestas porque hay un estigma por la valoración que se le da a la maternidad y a la heterosexualidad en un contexto heteronormativo, de que si han tenido sus relaciones con personas del mismo sexo, pues son menos mujeres y menos queridas por la familia. Y en esto lleva a buscar una pareja y embarazarse
adolescente antes de poder asumir ciertas responsabilidades para demostrar o para restarle el estigma que da una identidad o una orientación sexual, una orientación homosexual. Y porque si es madre, recupera cierto valor e incluso, lo que me parece grave, el afecto de la familia. Entonces es este ensayo que me parece fuerte, no sé si lo pudieron revisar. ¿Qué opinan sobre estos estigmas vinculados? Intenta ahí y descubre pues que aquí es poco estudiado, pero que en Estados Unidos y Canadá hay vastos estudios de lo que acabo de decir. Manuel, Ana Flavia, Diego. Sí, es un estudio interesantísimo. La verdad es que yo normalmente veo temas LGBTI, no lo había abordado de esta manera. Sí hay una relación, como lo relata la autora, entre el vínculo de maternidad, ¿no?, de la madre con la hija, ¿no? Y esta vergüenza que siente la madre de una hija que es lesbiana, ¿no? Y que ella puede aceptar cualquier cosa, ¿no? O sea, incluso que la hija sea prostituta, incluso que la hija pueda pasarse por todas las camas de todo, o sea, no le importa si se acuesta con 1, con 2, con 10, pero no la va a aceptar lesbiana, ¿no? Y entonces esto lleva indefectiblemente a las personas que fueron entrevistadas, ¿no?, en este caso mujeres, a tener que acostarse, sea porque, bueno, por ahí y tuvieron la intención de experimentar con un varón, o porque se vieron obligadas para lograr conseguir, como tú bien decías, esa aceptación nuevamente. Y que además la normaliza la propia chica, ¿no? Hay testimonios que son como narrados ahí, fuertes. Que, por ejemplo, una que dice, bueno, mi mamá ahora ya me quiere, ¿no? Jeje. Y eso te estremece completamente, pero también revela una serie de hechos vinculados a lo estructural, ¿no? A lo que la sociedad en su conjunto espera que no sea, ¿no? Que no pase tanto el caso de las mujeres, de que no tienen que ser lesbianas, como el caso de los varones, que no tengan que ser homosexuales, ¿no? Algo que por ejemplo, sí ha sido bastante estudiado en el caso de los varones homosexuales, ¿no? Que una madre le diga a su hijo cuando se entera que es homosexual, ¿qué te he hecho yo? O sea, una pregunta tan fuerte. Claro, ¿qué hicimos mal, no? ¿Cómo que hemos fallado como padres, no? Y claro, en el caso de los chicos gays, puedes sentir el sentimiento de rechazo, de depresión, de alejarme de la familia, de ya tratar de buscar alguna forma, o entrar al sacerdocio, que digamos antiguamente era una de las formas o uno de los espacios en los que los varones homosexuales encontraban como una solución para no ser la vergüenza de la familia, o casarme con una mujer, ¿no? Pero esa situación es absolutamente distinta a esta investigación, porque esta investigación ve que parte del embarazo adolescente, que es una realidad, una problemática en el Perú, o sea, está vinculado a este tema, ¿no? A ese rechazo que no va a pasar en el caso de los varones, ¿no? Y la autora empieza investigando el embarazo adolescente y se da cuenta que de las 5 entrevistadas, 3 habían tenido experiencias homoeróticas, ¿no? Sí, homoeróticas con una mujer previamente. Sí. Solo una de ellas lo había tenido después, ¿no? Pero le servía para quitarse el estigma que te da la homosexualidad, claro, ¿no? y para nuevamente conectar este vínculo con la que debe ser mi madre, ¿no? Sí. Que es un vínculo medio... Y ahí también había algo perverso. Una vez que ya eres madre y te has estado con un hombre, puedes seguir con tus relaciones con mujeres, ¿no? Sí. Algo así también. Entonces es como una sociedad hipócrita, ¿no? Como y una sociedad que se jacta de ser pro vida, ¿no? Pro maternidad, ¿no? A diferencia un poco de lo que resaltas, que es en realidad la verdadera causa del ensayo, ¿no? Y que habla sobre una heterosexualidad obligada por parte de la madre, que no llega tampoco a decir que son no deja bastantes vacíos para creer que también son solo lesbianas, ¿no? Sería producto también de la heteronormatividad, su supuesta bisexualidad. Lo que al final podrían ser bisexuales, pero lo que trata de decir que recurren a las relaciones heterosexuales como una forma de liberarse del estigma y de tener más valor. Y otra cuestión más que aportan y cuando se habla con ellas es por ser queridas y recuperar la relación con su familia. Siendo jóvenes. Cuando sabemos que generalmente más nos importa el vínculo amical que muchas veces el vínculo familiar, ¿no?
18, 19 años. No, pero sí nos importa, ¿no? Mm. O sea, Sí, si hablamos en general, o sea, lo que te está explicando ahí es el estigma. Yo no intento cuestionar, pero Yo tengo ese punto de debate, ¿no? O sea, no, No, claro. no he venido Sí, realmente no, a... puedo, creo que tener la libertad para también Claro. poder debatir y generar Sí, polémica, totalmente. ¿no? Entonces, por eso a mí en lo personal creo que carece de bastante certeza, ¿no? Y de un estudio un poco más profundo para dejar en claro que la heteronormatividad influye en los embarazos, ¿no? En este caso de mujeres lesbianas, porque el título es claro, ¿no? Te prefiero puta que leca, ¿no? Ujú. Entonces, leca como significa ¿no? lesbiana, claro. Ujú. Entonces, bajo ese punto es que a mí me quedó bastante flojo el vincular el embarazo a ello, ¿no? Tal vez también me preguntaba, ¿no? Y me decía, y es algo que en la maestría de género nos han pedido siempre ponernos desde el lado también de la diversidad, ¿no? Y ver si realmente estamos hablando de mujeres lesbianas o también se pueden ser mujeres bisexuales, que definitivamente puede influir, pero vincularlo me ha quedado bastante incierto. Pero creo que la autora no intenta, lo dice más de una oportunidad. No estoy intentando averiguar las causas del embarazo adolescente, ni que la orientación sexual sea causa de los embarazos, sino de por qué mujeres que han tenido experiencias terminan dando esas declaraciones en las que sienten liberador ser mamás, en que se recupera la energía, la relación con sus familias, y en las cuales sienten que están liberados del estigma. Lo dicen en varios momentos, ¿no? Entonces, dice que es cualitativo, no es una cuestión cuantitativa. Vale para el caso reconoce de sus ellas, limitaciones. reconoce sus Y además que, como tú decías, limitaciones. no es tan abordado el tema, ¿no? De Claro. hecho, ¿no? No como en no- otros países, entonces sí te trae a la mesa que en Claro. otros países sí han estudiado cuantitativamente casos y en las encuestas, entonces por eso entre sus conclusiones habla de eso. Entonces lo que ella encuentra es un estigma. Lo que trata de decir la autora, encontré esto, está ahí, está vinculado con la heteronormatividad, en otros países lo han estudiado cuantitativamente, yo me lo encontré investigando a 5 personas, de las cuales 5 eran 3, y vamos a ver qué nos dicen estas jóvenes. Y comienzan a decir eso. A mí me puede sorprender que pensemos que una adolescente, mujer de 15 años, va alegremente a decirle a sus padres soy lesbiana, en un contexto, no sé, me imagino Puno, por ejemplo, ¿no? Y estoy citando el caso de una compañera lesbiana que hasta el día de hoy no le he dicho a sus padres, por ejemplo, ¿no? Y es que más o ese- menos es que no es el tema en realidad, ¿no? diferencia, por ejemplo, de un contexto limeño en el que de pronto, por alguna otra circunstancia, esa chica de la misma edad puede decirle a sus padres abiertamente soy lesbiana, ¿no? Pero los contextos siguen siendo opuestos a las poblaciones LGBTI, ¿no? O a alguien que se está cuestionando su sexualidad. El solo hecho de cuestionar tu sexualidad, aun cuando no te has definido a los 12 años, 15 años, frente a tus padres, ¿no? Sobre ese modelo de familia, es altamente complejo y muy complicado a la vez. Bueno, yo sí creo que estamos también estigmatizando la maternidad de alguna manera, ¿no? O sea, creo y considero también de que estamos estigmatizando que por ser lesbiana podrías, y lo dice el libro, dice, llevan a pensar en una posible vinculación entre la maternidad adolescente y la orientación sexual de la madre, ¿no? Entonces, lo digo porque trabajo también con jóvenes, ¿no? Y cada sábado hay más de 35 jóvenes en la Casa de Diversidad y muchas de ellas lesbianas y muchas más son bisexuales. Y a veces es importante poner la mirada de la distinción, de las diferencias entre la mujer lesbiana y la mujer bisexual. Y eso tal vez puede llevarnos, por supuesto, a otro tipo de resultados también, ¿no? Porque al final se supone que terminan siendo estos tipos de estudios ciertas guías, ¿no? Ciertas guías no tanto para el producto académico solamente, ¿no? De otro tipo de investigaciones, que podría ser un exploratorio y terminar en algo más Es profundo, exploratorio, ¿no? claro. Pero sino también para las guías, como lo decíamos inicialmente en el podcast, del uso cotidiano, ¿no? De que este libro podría caer en manos de una mamá, ¿no? O también de... Pareciera el Ajá. tema de la maternidad, pero no llega a decir eso, como para tener valor, o sea, lo que pasa al revés, ¿no? Es decir, si no eres madre, no eres mujer. Hay bastantes grupos conservadores, yo he visto debates en redes que te acusan de eso. O sea, eres mujer en la medida que eres madre.
pero no le resta valor a la maternidad, ¿no? Entonces lo que hace es decir, enfocarse en el embarazo adolescente. En el embarazo, y como si eso sí, porque fuera... estamos hablando de adolescentes. Claro, o sea... No perdamos de vista eso. Y y son adolescentes, claro, tendrían que ser con mayor responsabilidad. Ahora, ser madre no está cuestionando el ser madre, sino que le atribuyas valor para quitarle valor a una persona que no lo es, o que no debería serlo. Sí, es lo que me falta, como te digo, me queda muy flojo. En ese punto lo dice, sí lo dice ahí. Pareciera entender que en un momento dijera, por darle valor a la maternidad, ¿quién quisiera quitarle valor a la maternidad? Me agradó mucho lo que hablaste del desestigmatizar, ¿no? Y sobre todo viéndolo, el hecho también de que hay mujeres que, al margen de que puedan ser lesbianas, bisexuales o heterosexuales, podrían o no ser madres, ¿no? Antes de pasar el ensayo quería mencionar que el título ya de por sí es estigmatizante, además de las personas lesbianas también, o las personas que hacen el trabajo sexual, ¿no? Porque prefiero que seas puta, obviamente hay también todo un tema de despectivo hacia esas personas que ejercen ese tipo de trabajo, y obviamente definitivamente con el uso del leca también, un uso muy despectivo. Solo ahí nomás, que es lo que dijo un político, ¿no? Prefiero que te mueras en un accidente a que seas homosexual, ¿no? Sí. El siguiente ensayo es titulado Identidades trans femeninas en el Perú entre la vulnerabilidad y la resiliencia. Y quería leer algunas ideas que había sacado, unas partes, una descripción del contexto de las mujeres trans en el Perú, ¿no? Y para saber qué opinan, si es que creen que esta caracterización o esta descripción se mantiene, hay algún cambio, hay un tipo de avance. Hay una descripción aquí, pero bueno, yo tengo acá un resumen, ¿no? Las mujeres trans han sido relegadas hace una década a las páginas policiales y de espectáculos de los medios. Posteriormente, con la aparición del VIH, se les asumió como una población de riesgo de contraer esta enfermedad. Actualmente se estima en Lima y Callao una población aproximada de 20.000 mujeres trans. Una gran cantidad de ella es migrante y se dedica al trabajo sexual. Se menciona también la dificultad para acceder a servicios públicos. Entonces, y también eso lo relaciono con un informe de la CIDH también, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace también una descripción bien fuerte de este círculo en el que están, digamos, las mujeres trans, ¿no? Que de niñas o niños, en el caso de los también hombres trans, son expulsados a veces de sus casas. Ser expulsados de sus casas significa no acceder tampoco a educación, ¿no? Porque dejan de ir al colegio, evidentemente. Luego, cuando se quieren enfrentar o tienen que ir, digamos, a tomar algún tipo de servicio de salud, se tienen que enfrentar a los prejuicios de las personas que trabajan ahí, ¿no? Y así, digamos, hay una serie de obstáculos que en general hacen un poco más compleja hacen bastante más compleja la situación de las personas trans. Entonces, Manuel, ¿tú qué crees que esta situación de las personas trans que describe el libro, ¿no? Que como mencionaba no es súper amplia, pero yo creo que es significativa porque nos da puntos bien interesantes o digamos bien fuertes sobre la realidad de las personas trans en el Perú y específicamente en Lima y el Callao? ¿Crees que esta situación se mantiene? Tú has tenido también un trabajo cercano a personas trans, ¿no? En el centro de Lima, ¿no? Que lo conocimos. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, yo creo que no ha cambiado en absolutamente nada. De pronto, y siempre cuando hablo sobre la situación de las compañeras trans, al menos en los que puedo yo dar fe, que es el caso de Lima Centro, para ser más específicos, creo que hay cierto empoderamiento que lo académico no ha logrado tener dentro de esos indicadores de desarrollo, ¿no? Para el caso de las mujeres trans, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Algo que, por ejemplo, no se hizo cuando se hizo ese ensayo, fue una marcha. La primera marcha, en el caso de Lima hablando, se hizo una marcha contra esta explotación, ¿no? que hay de explotación de mafias que cobran cupos a las mujeres trans y que tienen que pasar por estas cosas, ¿no? Que no está revelado aquí, porque cuando se hizo esto, que fue antes de la pandemia, fue el 2019, no teníamos pues a compañeras trans que tenían que verse enfrentadas a mafias de cobradores de cupos en el centro de Lima, por ejemplo.
o que asesinaran a dos compañeras trans de manera cruel en este espacio. Entonces, sin embargo, eso trae como correlato también que se han empoderado en sus derechos, ¿no? Y eso no es menor cosa. ¿Por qué? Eso gracias a diversas organizaciones de mujeres trans que han colocado el tema en agenda, han logrado empoderarles de algún sentido. Y claro, no todas tampoco son activistas, pero al menos, y a mí me da mucho gusto cuando, por ejemplo, durante la pandemia las detenían y ellas mismas grababan, ¿no?, con su celular. Y ahora decían, no, pero no me puedes detener porque yo tengo derechos, ¿no? Y eso algo tan básico que puede ser para cualquier ciudadano, ciudadana de a pie, activo, ¿no? Que participa en un estado democrático, es bastante, porque ellas antiguamente solo bajaban la cabeza. Ahora, tampoco que todas, como les digo, estamos tengan hablando ese... de un sector, claro. No, sí, a mí lo que no me gusta es hablar por toda la comunidad trans, porque realmente tampoco conozca a todas las del Perú, pero sí puedo hablar por el trabajo que hemos tenido con las compañeras exactamente del centro de Lima. Considero de que las realidades trans, sobre todo de mujeres aquí en el Perú, no solo de Lima, porque Lima no solo es el Perú, también intersectan mucho el punto de la migración, ¿no? Mucho de la migración. Hubo un proyecto muy interesante que hizo la Universidad Cayetano Heredia sobre las mujeres trans en cuanto a deserción escolar, ¿no?, que equivalía al 50%. 50% de las mujeres trans dejaban los colegios, ¿no?, y muchas veces dejaban también sus familias. Y estas realidades no solamente por venir a Lima, ¿no?, sino en distintos tipos de ciudades. Cada zona del Perú tiene sus ciudades. Y una vez expulsadas o huyendo de estas realidades que pasaban, ellas entraban en el mundo del meretricio, no porque soñaron a los 5 años con tener preservativos, ni mucho menos, ¿no?, sino porque era lo que, ante tanta búsqueda de algún tipo de trabajo, siempre terminaban a veces exigiéndoles, está bien, pero córrate más el cabello, está bien, pero no te pintes las uñas, podrías venir, pero con otra ropa, y esas circunstancias y el hambre, porque eso también es un factor que intersecta a todos y en un momento desesperado no te espera, ¿no? No te espera, y a eso le sumas que ahora en redes sociales tú puedes encontrarte y puedes revisar tu mensajería, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook o en TikTok, y tienes ofertas también sexuales, ¿no? El morbo hacia la mujer trans es algo evidente, que también pasa mucho los hombres trans, incluso más los hombres trans que las mujeres trans, ¿no?, según algunas encuestas que hemos guiado con jóvenes trans. Y esta situación ha llevado a muchas a tomar este rubro, esa actividad, para poder sustentarse, mantenerse, lograr primero su expresión, verse como ellas realmente quieren, y cuando ya llegan a cierta estabilidad, muchas de ellas ya comienzan de alguna manera a querer buscar un apego a la familia, que paradójicamente de la cual salieron, pero ahora quieren de alguna manera demostrarles y decirles, y como también lo dice el libro, o sea, ahora puedo, ¿no? Ahora puedo. Y comienzan a mandar este tipo de remesas que mencionaba Manuel, ¿no? Y esta es la realidad negativa, pero también hay una realidad gran positiva. O sea, ahora, y hay que hacer también el cambio generacional, ¿no? Ahora las mujeres trans no solamente luchamos por ser, ya que estamos hablando de las lecas y las putas, no queremos ser las putas más regias ahora. El modelo de la Veneno de España, o sea, ya quedó atrás, quedó en los 90. Y esta generación de mujeres trans ahora quiere estar en las universidades, quiere estar en los institutos, quiere trabajar también frente a un micro, quiere trabajar también en instituciones públicas, ¿no? Y es algo que se está poco a poco logrando. Tenemos, menos en el grupo de mujeres trans, cada vez vemos que ahora hay chicas que estudian medicina, claro, porque son psicología. espacios relegados, ¿no? Son espacios en los que se les ha relegado bastante tiempo, ¿no? En la educación, por la misma marginación que primero encuentran en la familia, luego se van relegando estos espacios, entonces que vayan recuperando espacios que nunca han debido quitárseles, digamos, parece a mí una tarea pendiente del país. Ahora, en general, ¿las personas trans encuentran oportunidades hoy?
o sea, me estabas contando que van abriendo espacios, pero ¿hay un país de oportunidades para las mujeres trans? Entonces, en ese sentido, el juego de oportunidades que puede darse desde el estamento público del Estado o también del privado, yo creo que ahora ha mejorado un poco por la cuestión de la normatividad que existe, ¿no? Las ordenanzas contra la discriminación, sobre todo las regionales y las municipales, han ayudado a que de alguna manera las compañeras tengan esa posibilidad de conocer un marco legal que las protege y de alguna manera grabar, como lo decía Manuel, pero termina siendo también una decisión de la entidad, ¿no? Que te puede decir como lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá diciendo, justamente porque muchas veces incluso los hombres gays dentro de la misma comunidad LGTBI terminan menospreciando a las mujeres trans. ¿Quiénes han guiado los proyectos de mujeres trans durante años y años y años? Han sido los hombres gays. Y muchas veces poniendo este estigma de que son putas o son brutas, ¿no? Y hoy en día las mujeres trans estamos cada vez apostando sobre todo por una mayor educación, ¿no? Un mayor tejido de vínculos, ¿no? De redes que permite de alguna manera lucharla, ¿no? Porque las oportunidades llegan primeramente antes por cachetadas, ¿no? Y nosotros de esas algunas nos hemos quedado con las cachetadas y hemos abierto la otra mano para ver qué nos dan para las otras, ¿no? Pero la oportunidad existe a nivel de esta normatividad que te digo, existe también, y hay que decirlo, ¿no? Sobre todo en la región macrorregional sur, existe una religiosidad bastante grande, ¿no? Es mucho más practicada seguramente que acá, que en Lima. Yo estudié un tiempo acá en Lima y vi esa comparación y sí. Y ahora estas aperturas que hay por parte de la Iglesia Católica, sobre todo con estos documentos que ha firmado el Papa Francisco, ayuda un poco a abrir los ojos a los padres, a las madres, que es el primer lugar de oportunidades, ¿no? Que debería ser el primer lugar de oportunidades. Entonces, creo y considero que se están dando pasitos y sí, se están dando cambios, y considero que hay mucha esperanza aún en ello. Creo que desde la iniciativa, la sociedad civil está viendo, desde la entidad privada se está facilitando, pero siempre termina siendo el Estado muy atrasado en todo eso, ¿no? Y también necesario, porque es un problema de ciudadanos y ciudadanas sobre todo, ¿no? Claro. No y lejano. Ahí, para ir acabando, esto que mencionas, ahí el Estado está atrasado, la sociedad civil también, ¿no? O sea, tenemos la comunidad LGBT, tiene que combatir socialmente y legalmente, ¿no? Incluso cuando salen algunos esfuerzos sectoriales, ¿no? Ponen algún afiche en un taller de género para funcionarios, en temas para el tratamiento de la situación de las personas trans o de las personas gays o lesbianas, ves a toda una parafernalia de conservadores criticando, ¿no? Entonces es también un poco difícil avanzar un Estado en una sociedad que tiene también un conjunto bien organizado para combatir la aceptación legal y la aceptación social de los temas LGBT. Los roles y estereotipos de género se aplican rígidamente, porque estos se constituyen en un vehículo de reconocimiento, ¿no? De alguna manera, ratificar su género. Y hay que entender algo, y eso yo también les pido al resto de mujeres, ¿no? Y sobre todo al feminismo al cual tú postulas, que por favor se tomen el tiempecito y nos esperen. Porque si te das cuenta, las mujeres trans estamos siendo recién reconocidas de acá, del término de los 90, un poco más acá. Antes éramos consideradas como hombres gays pasivos, ¿no? Entonces, a las personas que a veces dicen, no, pero Dios inventó solamente hombre y mujer, y de aquellos políticos que incluso lo hacen prédica, o sea, decirles a ellos, o sea, también hay hombres gays, también hay hombres bisexuales, mujeres bisexuales, lesbianas, mujeres trans, ¿no? Y también reconocer que estos estereotipos que tomamos, ¿no? Como unas bebés realmente en nuestra sexualidad. No hemos tenido una mamá que desde pequeñita nos explique, nos diga. No hemos tenido 15 años para que nos digan, mamita, ahora ya empieza una nueva etapa en tu vida, ahora ya no eres niña, ahora ya vas a ser una mujercita, ¿no? Y de alguna manera nos den esa educación sexual que sí se le han dado, por ejemplo, a mi hermana, cisgénero, ¿no? Y terminan siendo no solamente de reconocimiento, sino vehículos de expresión. Los únicos parantes donde nos podemos agarrar para decir, yo soy mujer, y aún con todo lo erróneo que también tiene cualquier mujer, lo soy, ¿no?
y no para que me aceptes. Porque si no, yo ahorita estaría sentada con bigote y con terno aquí. Y seguramente con más dinero y más posibilidades profesionales, tal vez, ¿no? Sino por ser simplemente una misma, ser sincera, ¿no? Y vivir tal cual. Ese instinto que habla el libro, ¿no? Que dice, y tienen un instinto que no saben cómo explicar, pero que siempre ha estado. Creo que también está pasando esto ahora con ellos, con ellas, ¿no? Muchas de ellas personas no binarias. Entonces, y ahí creo que también entiende un poco a la sociedad su confusión, ¿no? Porque lo que pasó en algún momento con nosotras y los gays, ¿no? Que los mismos gays nos decían a nosotras, oye, tú eres loca, o sea, compórtate, o sea, sé gay, ¿no? Yo creo que hasta ahora, ¿no? Ya no tanto, ¿no? Incluso nos decían, me acuerdo que nos decían los payasos. ¿Plumofobia? ¿No? No. Sí, nos decían los payasos, Claro. los que se pintan, ¿no? Los que se pintan. Empelucadas. Los que se visten de mujer, ¿no? Entonces, creo que algo similar, muy similar, está pasando ahora también con las personas queers, ¿no? Aquellas que no postulan ni ser hombres, ni ser mujeres, o fluir, ¿no? Dentro de ello, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha denominado también. Entonces, creo que también hay un momento dentro de la comunidad LGTBIQ que las personas queers y sus agendas, ¿no? Sobre todo, no empatizan, ¿no? Mientras que las mujeres trans o los hombres trans queremos tener un DNI, que mi DNI diga F de femenino, y no pienso en una inestabilidad o una fluidez, porque no voy a venir acá 5 años a decir, no, yo no soy ya Ana Flavia, ahora soy Roberto, ¿no? Y necesito que me lo cambien, y de acá otros 5 a lo mejor también vuelvo a fluir y les digo, no, ahora soy nuevamente Ana Flavia. Entonces, también, ¿no? Pedirles también a los compañeros y compañeras, sobre todo a las personas queers, que como lo hicimos las trans en su momento, y ahí lo decía Manuel, o sea, cada subgrupo tiene que luchar por sus agendas, porque ya es muy complicada cada agenda, ¿no? Bastante. Claro, eso ya es otra discusión, Sí. pero yo creo que... Otra de largo. Además, Otra porque sigue larguísima, siendo- necesitaríamos hay varios debates. tres capítulos acá. Siempre nos pasa eso, que cuando abordamos estos temas en nuestras capacitaciones, el tiempo nos queda bastante corto. Y este es un espacio precisamente para poder dialogar, para poder, en un país tan polarizado, en que es difícil conversar, sentarnos en la mesa, reflexionar un poquito, tratar de comprender lo que no comprendemos. Entonces es válido discrepar y seguir democráticamente conversando. Entonces de eso se trata Perú, libro y posibilidad. Se inspira pues en el famoso ensayo de Basadre, ¿no? Perú, problema y posibilidad, en la idea de que conversando, dialogando sobre nuestros temas, sobre lo que discrepamos, sobre lo que coincidimos, podemos quizás ser un país posible. Creo que nos falta conversar sobre muchos temas en el Perú, y sobre este en particular, el género, las minorías, los derechos LGBT, nos falta hablar mucho más. Ya para ir terminando, les dejaría a ustedes dos, y a Diego también, por qué leer este libro para empezar una discusión sobre género. ¿Cuál es la conclusión, la solución, la propuesta que quieran dejar como comentario final para cerrar este programa, que ha sido muy grato conversar con ustedes, muy grato discrepar y sobre todo gratísimo aprender de ustedes? Entonces, Qué ocurrencia, más bien, muchísimas gracias, aprovechando. Gracias también a Ana Flavia, a Diego. Creo que han dado en el clavo con este libro, sobre todo revisar diversos ensayos. Creo que estos temas que además hemos podido colocar pueden ser no solo provocativos para seguir revisando, de pronto profundizando en temas como el embarazo adolescente, como la pérdida de tiempo, como el tema de las identidades trans, en fin, sino la tentativa de feminicidio, sino de pronto abordar los otros temas que también te propone este compendio de Wilson Hernández, que además estoy seguro que va a ver este video podcast y le va a gustar, que hayamos podido conversar sobre el tema, y seguramente también las personas que han desarrollado el ensayo. Creo que es un libro, como ya lo dije al inicio, que aporta mucho a la academia, porque además tiene esa mirada, ¿no? Tiene un marco teórico, tiene unas propuestas interesantes, tiene más diversos estudios que entrelazan entre diversas disciplinas, miradas interdisciplinarias, lo dice tal cual el libro. Creo que desde esta academia puede ser un aporte para que personas como nosotros, como este espacio, digamos que no venimos de pronto desde la investigación académica universitaria o de posgrado,
pero puede generar este motivo para que nos podamos un día reunirnos y conversar, no solo para nosotros, sino también para las y los tomadores de decisiones, un tema muy importante que puede también provocarles a que puedan desarrollar mayores diagnósticos sobre temas y a partir de ellos generar propuestas de políticas públicas, propuestas de iniciativas legislativas. ¿Por qué no? Yo veo tantas iniciativas legislativas sobre el día del pollo, el día del camote, el día que no las menosprecio. Me parece que además lo único que hacen es plantear una demanda de muchos sectores, a veces de regiones fuera de Lima, totalmente válidas, pero creo que importantísimo también que estos tomadores de decisiones puedan revisar literatura de este tipo, revisar temas como los que hemos destacado, y que en algún momento pueda ser posible entender que el género no es un cuco. Creo que el libro, sin tanta intención de hacerle mucho cherry, pero sí rescatar el hecho de este esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo de producción me deja muy, muy esperanzadora, que existe seria investigación sobre lo que sobre todo concierne a la violencia contra la mujer, ¿no? Interesantísimo ver la violencia como un efecto de la discriminación y la desigualdad, más que el problema latente, ¿no? Me agradó mucho también las puestas de la economía y los distintos datos. Creo y considero de que en los temas, y ahí sí voy a pensar como Gayle Rubin, una epistemóloga feminista, que habla de que no hay que olvidar cuál es el objetivo de la igualdad de género. El objetivo de la igualdad de género es buscar que hombres y mujeres tengan justamente eso, igualdad de oportunidades, igualdad de acción, y seguir investigando, sobre todo en los campos. Soy trans y es evidente que le voy a poner siempre más ojo y más cáustica y mucho más incisión a cuestiones y temas LGTBI. Me quedé un poquito flojo, y creo que hay mucho más tema todavía por ver, pero considero de que puede ser un buen punto de partida, no solamente para la investigación, sino también para la acción, sobre todo a nivel de las propias mujeres. Creo que las mujeres deberíamos leerlos y creo que más personas deben atreverse a investigar al género también dentro del campo de las personas LGTBI, especialmente trans, ¿no? Que por ser quienes somos, no por querer ser lo que creemos ser, o percibimos o sentimos nada más, incluso nos arriesgamos a morir, ¿no? Nadie en su sano juicio elegiría un camino sabiendo todas las consecuencias que te puede acarrear. Sería bastante idiota para eso, creo. Cualquier mujer trans lo haría como objeto de rebeldía o solo transgresión, ¿no? Sí. A veces atribuyen eso y les es difícil comprender precisamente lo que acabas de decir. ¿Quién quisiera pasar por ese camino de discriminación o relegación, no? Sí, que lo mencionan como si solo por ganar una cuota o algo así, ¿no? O por ser mejor deportista, supuestamente, ¿no? Uno va a aceptar toda esa serie de situaciones, ¿no? Bueno, para dar una idea, me parece importante leer el libro y leer más libros sobre género, porque no se ha escrito mucho, ¿no? Sobre género en Perú, no se ha escrito mucho en general sobre género, creo que en español, o la idea es que se siga escribiendo más y hay que leer aquello que ahorita encontramos, ¿no? Y aquello que nos da, sobre todo con mayor rigor, nos presenta investigaciones, también nos presenta testimonios interesantes, ¿no? Y que conocemos de las mismas palabras, los testimonios y las mismas palabras de las mujeres trans, nos da también algunas otras algunas cuestiones muy interesantes para interpretar o para entender. Como mencionó Manuel también, es un tema que no está terminado, ¿no? Y que se va a seguir escribiendo, y que se va a seguir discutiendo, como otros temas como la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que también es muy todavía sigue todo en discusiones, varios temas. Entonces creo que ese es un punto importante, ¿no? Para leer el libro, ¿no? Para tratar de entender el género, para tratar de entender la situación de las mujeres en el país y ojalá para incentivar también más la investigación.
Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Gracias Ana Flavia, gracias Diego, gracias Manuel, gracias a la Fundación Naumann para los Países Andinos y al IPL, el Instituto Pro Libertad, por permitirnos tener este video podcast en el que intentamos abordar temas del Perú a través de libros que hablan de la realidad peruana. Tenemos más capítulos, buscaremos más libros que hablan de temas peruanos. Ahora tenemos estos 3 capítulos y cualquier libro que nos puedan recomendar para tener una discusión o un debate en esta mesa, bienvenido. Gracias, hasta la próxima.